Muy buenas tardes, siendo las 15 horas, damos inicio a la sesión extraordinaria número 12 de fecha 15 de diciembre del año 2023. Preside la sesión el alcalde de la comuna de Porvenir, don José Gabriel Parada Aguilar. Consignamos en el acta la presencia de todos los concejales y concejalas. La sesión se efectúa de manera presencial para el cuerpo colegiado y asesores en el Salón Auditorio del Museo Municipal, de acuerdo a lo establecido en el reglamento de sala del Consejo Municipal de Porvenir. Se recuerda que la moción de orden para hacer uso de la palabra, como para votar, se realiza en el orden obtenido en la votación electoral de los señores concejales y concejalas. Actúa como secretario del Consejo y ministro de Fe, que les habla Iván Yurjevich Muñoz, secretario municipal subrogante. Presidente, muy buenas tardes. Buenas tardes, señor secretario. Saludar a las concejalas, concejales, también saludar a los profesionales, a Francisco, que va a exponer, y por supuesto a la ciudadanía si está conectada en alguna plataforma. Comencemos con el único punto de la tabla, por favor. Muy bien, primer punto de la tabla y único: sancionar celebración de contrato superior a 500 UTM de la obra denominada segundo llamado mejoramiento área verde población Pedro Aguirre Cerda, comuna de Porvenir, conforme a lo dispone el artículo 65, letra J de la ley 18.695. Expone director de SECPLAN, Francisco Rudolf. Buenas tardes, presidente, concejalas, concejales presentes, público que sigue la sintonía. El presente día vengo a solicitar la sanción para celebrar el contrato que corresponde a un proceso de licitación pública de segundo llamado de la obra del mejoramiento área verde población Pedro Aguirre Cerda de la comuna de Porvenir, más conocida como la población Corvi. Voy a dar lectura al contrato. Tenemos entonces que la licitación pública, bajo el número ID 5282-23-LQ23, tenemos entonces que en Porvenir, a la fecha de diciembre del 2023, entre la ilustre municipalidad de Porvenir y en este caso representada por el alcalde, don José Gabriel Parada, y por una parte el mandante y por la otra parte el contratante, en este caso es el contratista local, Joselito Adolfo Barrientos Báez, con domicilio en García Hurtado de Mendoza, número 01203 de la comuna de Concepción. En adelante, indistintamente el contratista. Se ha convenido el presente contrato de ejecución de obras para el desarrollo del proyecto de financiamiento del Fondo Regional de Iniciativa Local, en adelante el OFRIL, denominado segundo llamado Mejoramiento Área Verde Población Pedro Aguirre Cerda, comuna de Porvenir, el que se regirá bajo las siguientes cláusulas. Dentro de los antecedentes generales, primero tenemos el decreto 0646 de fecha 13 de julio del 2023, donde se aprueba el convenio de transferencias de recursos del proyecto entre el gobierno regional y la municipalidad, el cual se suscribió con fecha 4 de julio. Luego tenemos el decreto 939 de fecha 29 de septiembre, donde se aprueba el llamado a licitación pública y se publica, en la plataforma de mercado público, bajo el ID 5282-16-LQ23, correspondiente a la obra Mejoramiento Área Verde Población Pedro Aguirre Cerda. Como bien indiqué, ese fue el primer proceso de licitación. Luego tenemos el siguiente proceso, que es el decreto alcaldicio 1006 de fecha 17 de octubre, el cual aprueba el foro de preguntas y respuestas de ese proceso de licitación. Luego tenemos el decreto 1075 de fecha 7 de noviembre del presente año, donde se declara desierto el proceso de licitación. Y posteriormente el decreto 1106 de fecha 13 de noviembre, donde se aprueba el llamado a licitación pública bajo el ID 5282-23-LQ23, llámese segundo llamado, ¿cierto? Luego tenemos el decreto 1171, el de fecha 23 de noviembre, el que aprueba el foro de consultas y respuestas del proceso de licitación. Consecuente con el proceso, tenemos la oferta del señor José Adolfo Barrientos Báez, cédula de identidad número 8.896.637-6, efectuada a través del portal de Mercado Público, bajo la licitación pública 5282-23-LQ23, lo que corresponde a la obra en comento. Luego tenemos el memo de la SECPLAN, el memo número 74, de fecha 12 de diciembre, mediante el cual se recomienda la contratación al oferente Joselito Adolfo Barrientos
De acuerdo al acta de apertura y evaluación del proceso de licitación, comentarles que en este proceso se generaron 4 ofertas, de las cuales se aceptaron 3 que entraron a competir, ¿cierto? Y el más ventajoso en este caso es la oferta del señor Joselito. Luego tenemos como letra I, que en virtud del acuerdo del Consejo Extraordinario del presente día, ¿cierto? De fecha 15 de diciembre, donde se aprueba el presente contrato y adjudicación a través de la licitación pública al contratista, en este caso Joselito Barrientos, por un monto total de 174.147.471 pesos y con un plazo de ejecución de 115 días contados desde la firma del acta de entrega de terreno, lo que las partes vienen a materializar en el presente contrato. La cláusula primera corresponde a la obra contratada, donde el municipio encarga al contratista, ambos ya individualizados, la ejecución del proyecto FRIL ID número 5282-23-LQ23, segundo llamado a mejoramiento área verde de la población Pedro Aguirre Cerda, comuna de Porvenir, sujeto al cumplimiento de lo dispuesto en el presente contrato. Las partes declaran que conforme a lo dispone el punto número 18 de las bases administrativas, se entenderá que forman parte del contrato y consecuencialmente son obligaciones para los contratantes las bases administrativas generales y especiales, sus modificaciones si las hubiera, y anexos, las bases técnicas, en este caso las especificaciones técnicas, los planos, términos de referencia, permiso de edificación, etcétera, y sus modificaciones si es que hubiera, aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes a través del portal, dentro del plazo establecido por las bases administrativas especiales, las que se entienden forman parte integrante de las mismas, y la oferta formulada por el adjudicado. Como cláusula segunda tenemos el plazo del contrato. Como indiqué antes, el presente contrato tendrá una duración de 115 días corridos, los que se contabilizan desde el día siguiente a la firma de la entrega de terreno. En el punto tercero tenemos el precio del contrato, que la municipalidad pagará al contratista la suma única y total de 174.147.471 pesos, con impuestos incluidos, según lo dispone el punto 20.2 de las bases administrativas generales. La modalidad del contrato es a suma alzada, por tanto las cantidades de obras se entienden inamovibles y las ubicaciones constituyen un punto de exclusiva responsabilidad del adjudicatario, asumiendo que las diferencias que pudieran existir y con ello la contingencia de ganancia o pérdida. El monto expresado se pagará según lo estipulado en el numeral 21 de los estados de pagos de las bases administrativas generales. En el punto cuarto tenemos de la sesión del crédito factoring, que las sesiones o créditos de factoring que se efectúe el contratista deberá ser notificadas a la unidad técnica del contrato dentro de las 48 horas siguientes a su celebración, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto número 22 de las bases administrativas generales. El incumplimiento de lo dispuesto en el referido artículo será considerado una falta grave y dará derecho a la municipalidad a aplicar las multas y o poner término anticipado del contrato. En el punto quinto tenemos de la cesión del contrato, que el contratista no podrá ceder, transferir o traspasar en forma alguna, total ni parcial, los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y en especial lo establecido en el contrato. Luego en el punto sexto de la subcontratación, esta se encuentra regulada en el punto 24 de las bases administrativas generales. En el punto séptimo, la responsabilidad contractual. Tenemos que la responsabilidad contractual se encuentra establecida en el punto 25 de las bases administrativas, las cuales se dan expresamente reproducidas en este presente acto. En el punto octavo del contratista, sus obligaciones y responsabilidades. Tenemos que las obligaciones del contratista, así como la ejecución del contrato, se regirán por lo dispuesto en los puntos 26 de las bases administrativas generales, por las especificaciones técnicas y por la oferta misma del proceso de licitación. Que dicho lo anterior, entre otras cosas, el proveedor se obliga a realizar el mejoramiento del parque de la población Pedro Aguirre Cerda en los términos, condiciones y conforme a las exigencias establecidas en las bases administrativas generales, bases especiales, especificaciones técnicas y anexos del proceso de licitación. En el punto noveno tenemos de la unidad técnica del contrato y de la inspección técnica del contrato. Esto se regula de acuerdo al punto 28 de las bases administrativas generales. Se entenderá por inspector técnico de obras. Según el punto 28.2 de las bases, el profesional a quien la unidad técnica le haya encomendado velar directamente por la ejecución de una obra y en general por el cumplimiento del contrato. Dicho encargo deberá formalizarse a través del respectivo decreto alcaldicio. Sus obligaciones se encuentran en el punto 28.2.2, 28.3.2, 28.2.4, 28.2.4, las cuales se dan por reproducidas en el presente contrato.
Las atribuciones del inspector técnico de obras se encuentran establecidas en el punto 28.3. Luego tenemos en el punto 10 el libro de obras, que conforme al punto 28.5 de las bases administrativas se mantendrá un libro de obra de tapa rígida, autocopiativo, con hojas foliadas en triplicado, que será proporcionado por el contratista y estará a cargo del profesional residente y a disposición del inspector técnico de obras. En dicho libro se deberá dejar constancia de los avances de obras, de las órdenes que dentro de los términos del contrato se impartan al contratista, de las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos, de las observaciones que merezcan las obras al efectuarse la recepción provisoria de ellas, de los demás antecedentes que se exijan por la unidad técnica, de las observaciones que pudieran estampar la Superintendencia de Electricidad y Combustibles u otros servicios o empresas externas, de las observaciones que pudieran estampar los arquitectos y proyectistas de la obra, comunicaciones de orden técnico que deba intercambiar entre el contratista y el inspector técnico de la obra, incluidas las consultas, aclaraciones sobre partidas y o la obra, así como la respuesta a las mismas, de las situaciones que puedan ameritar la imposición de multas y de las multas ya cursadas. Toda comunicación que se establezca en el libro de obra por el contratista o la unidad técnica u otro servicio relacionado con la obra se considerará comunicación oficial. El libro de obras deberá encontrarse siempre en la obra que se está ejecutando y a cargo del profesional residente que fue denominado en la primera hoja. Si el libro de obra es solicitado por el hito y no se encuentra en la obra, o bien si el libro de obra se pierde, se aplicará la multa indicada en las bases administrativas especiales para tal caso. El 11, las multas, las causales, montos y procedimientos para la aplicación de multas se regirán por lo dispuesto en el punto número 14 de las bases administrativas especiales y por el punto 31 de las bases administrativas generales. En el 12 tenemos el término anticipado del contrato. Las causales y procedimientos para el término anticipado del contrato se encuentran reguladas en el punto 32 y punto 33 de las bases administrativas generales, sin perjuicio de aquellas circunstancias que este contrato o las bases definen como un incumplimiento grave a las obligaciones contractuales del proveedor. En el 13, las modificaciones de contrato. Tenemos que las partes de común acuerdo podrán modificar el contrato en los casos regulados en el punto 29 de las bases administrativas. En el 14, paralización de las obras. La municipalidad, a través de la unidad técnica, se reserva el derecho a paralizar el total o parte de las obras a través del libro de obras, según lo dispuesto en el punto 30 de las bases administrativas generales. En el 15 tenemos la recepción de las obras. La recepción se realizará según lo establecido en el punto 34 de las bases administrativas generales. Luego el 16, que corresponde a las garantías. La primera garantía corresponde a la de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, lo cual conforme a lo dispuesto en el punto 6.2 de las bases administrativas especiales y 36.2 de las bases administrativas generales, con el objeto de garantizar el fiel cumplimiento del contrato. El contratista, para la suscripción del contrato, entrega a la municipalidad, en este caso una garantía, un vale vista, un certificado de fianza, cuyo beneficiario es la municipalidad de Porvenir. La garantía tendrá por objeto resguardar el correcto cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo. Por ende, deberá encontrarse vigente a lo menos durante todo el tiempo de duración de la respectiva contratación o bien en aquel periodo superior señalado en las correspondientes bases administrativas generales y especiales, a fin de caucionar los riesgos involucrados en las mismas. La garantía de buena ejecución de las obras, según lo dispuesto en el numeral 6.3 de las bases especiales y 36.4 de las bases generales, con el objeto de garantizar la buena ejecución de las obras, el contratista se obliga a otorgar garantía a favor de la ilustre municipalidad de Porvenir, con el objeto de garantizar la buena ejecución de las obras, la cual deberá tener una vigencia de 12 meses contados desde la fecha de recepción final, equivalente al 5% del monto contratado. Luego tenemos la garantía de fiel cumplimiento de obligaciones laborales, que según lo dispuesto en el punto 6.4 de las bases especiales, 36.3 de las bases administrativas generales, y con el objeto de garantizar las obligaciones laborales, el contratista entrega a la municipalidad de Porvenir la garantía, cuyo beneficiario es la municipalidad de Porvenir. La garantía tendrá por objeto resguardar el fiel cumplimiento de las obligaciones laborales del contrato, por ende deberá encontrarse vigente desde el decreto de adjudicación más 120 días corridos, equivalente al 5% del monto contratado. En el 17, póliza de seguros. Tenemos que el contratista deberá contratar una póliza de seguros en beneficio de terceros, según lo señalado en el punto 36.5 de las bases administrativas generales.
En el 18º, la interpretación de los antecedentes del contrato. Tenemos que cualquier diferencia en la aplicación y o interpretación de la reglamentación y de los antecedentes que forman parte del presente contrato se resolverá teniendo presente los principios de colaboración, de buena fe contractual, estricta sujeción a las bases e igualdad de los oferentes. En el 19º tenemos la prórroga de competencia, que para todos los efectos legales las partes fijan su domicilio en la comuna de Porvenir y se someten a la competencia de sus tribunales ordinarios de justicia. En el 20º tenemos la personería, en este caso de don José Gabriel Pará Aguilar, para representar como alcalde de la ilustre municipalidad de Porvenir, lo cual consta en la sentencia de proclamación rol número 992 del año 2021 del Tribunal Regional Electoral de la Región de Magallanes y Antártica Chilena, dictado con fecha 28 de junio del 2021. Y tenemos los pies de firma, en este caso, de la empresa contratista y del señor alcalde. Eso, presidente, no sé si tendrá alguna Gracias, consulta. Francisco. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? Entonces, sometemos a sanción entonces. Concejal Vera. Apruebo, presidente. Gracias. Concejala Rizaga. Buenas tardes, presidente. Apruebo. Gracias. Concejala Cárcamo. Apruebo, señor presidente. Gracias. Concejal Maldonado. Buenas tardes, presidente. Apruebo. Gracias. Concejal Andrade. Buenas tardes, apruebo. Gracias. Concejal Soto. Apruebo, señor presidente. Apruebo. Muy bien, entonces por votación unánime se aprueba la celebración de contrato superior a 500 UTM de la obra denominada Segundo Llamado Mejoramiento Área Verde Población Pedro Aguirre Cerda, Comuna de Porvenir, conforme lo dispone el artículo 65, letra J de la Ley 18.695. Contrato entre la Municipalidad de Porvenir y don Joselito Adolfo Barrientos Báez por un monto de 174.147.471 pesos y una ejecución de 15 días corridos. Se deja constancia en la presente sesión que se transcribirá el contrato presentado por el director de SECPLAN en el acta de sesión extraordinaria número 12. Gracias, señor secretario. Agradecerle, concejales, por la asistencia, también a los profesionales y, por supuesto, despedirnos de las personas que nos están escuchando en estos momentos. La hora de término, señor secretario, por favor. Término de sesión extraordinaria número 12, año 2023, 15 horas 17 minutos. Muy buenas tardes a todos. Sí, que tengan buenas tardes. Gracias.